rectángulo. Tenemos aquí el rectángulo, sabemos que tenemos una base, la base es igual al largo, la altura es igual al ancho, eso es muy importante, esos datos. Cuando nos da un rectángulo así normal, los datos, para encontrar el área, dice su fórmula es igual a la base por la altura. No nos olvidemos, altura se abrevia con H, ¿por qué? Porque está el nombre en inglés. Perímetro es igual, dice 2 por base más altura. No nos olvidemos que este signo paréntesis significa por, es decir, aquí vamos a multiplicar. Y cuando nos da un rectángulo con una diagonal, en este caso fíjense, C es una diagonal, la base y la altura formando un triángulo rectángulo, nos da las fórmulas del teorema de Pitágoras. Cuando me pide encontrar la diagonal, yo tengo la fórmula que dice que es C igual a la raíz cuadrada de los lados al cuadrado, es decir, de la base y de la altura al cuadrado. Cuando me pide encontrar la altura, su fórmula será la raíz cuadrada de, dice, de la diagonal menos la base al cuadrado. Y finalmente, cuando me diga encontrar la base, su fórmula será igual la raíz cuadrada de la diagonal menos la altura al cuadrado. Con esos datos muy importantes y esa fórmula vamos a resolver el siguiente ejemplo. Dice el problema, la base de un rectángulo es de 18 centímetros. Aquí tenemos los 18 centímetros. Y su perímetro es de 6 metros. Aquí está su perímetro de 6 metros. Calcula cuánto valen, dice su altura. Altura sabemos que abreviamos con H. Y su área. Esos son los datos que nos está pidiendo a encontrar. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dice primeramente, encontrar, dice, nos pide encontrar la altura. Para encontrar nosotros la altura, necesitamos la fórmula de la siguiente. Cuando nos pide, dice, la altura, sabemos que debemos tener, dice, la altura. Tenemos la fórmula del perímetro primeramente, que viene a ser, donde lleva la altura por si acaso, 2 base más la altura, 2 por base más altura. A esa fórmula yo voy a reemplazar los valores de mi dato del problema, donde dice mi perímetro es igual a 6, igual 2 por base. ¿Cuánto mide mi base? 18. ¿Y cuánto mide mi altura? Pues ese dato no lo tengo, por lo tanto lo dejo con H. Lo que hago es entonces resolver la ecuación y digo multiplico 2 por 18, que sería 36, más 2 por la altura, es decir, 2 por la altura. Si nosotros despejamos estos datos, que en este caso va a ser, estos números los vamos a pasar al otro lado, voy a tener 6 menos 36, no nos olvidemos que cuando pasa de un lado al otro cambia de signo, entonces acá está con más, pasa con menos 36 igual a 2 por la altura. Restando esto, por la ley de signo de frente se restan y se coloca el signo del mayor, voy a tener menos 30 igual 2 por la altura. Y este 2 entonces que está multiplicando va a pasar a dividir para despejar solamente que nos quede solito la H, o sea la H de altura. Simplificado eso, voy a tener menos 15, porque 30 entre 2 es menos 15. Entonces, este resultado de aquí, que es menos 15, yo ya encontré la altura, esta altura de acá. Ahora, ¿qué me faltaría a mí? ¿Qué me faltaría a mí encontrar? Ya encontré la altura, que es lo que me pidió. Me dice, encuentre también su área. Entonces, ahora sí, la fórmula del área que voy a tener, ¿qué dice la fórmula del área? La fórmula del área es
base por la altura. Yo ya tengo el dato de la base y también tengo el dato de la altura. Entonces yo ya puedo reemplazar los datos en la fórmula. Área es igual base mide 18 centímetros por la altura que mide menos 15. Y dado esto voy a multiplicar 18 por 15. Es igual el área a 270 que está como su medida está en centímetros, entonces coloco centímetros al cuadrado y eso sería el dato de la fórmula. Ya encontré entonces lo que es el área y la altura que me pedía porque ya me da el perímetro y eso es todo. Veamos aquí otro ejemplo, otra manera de presentarse el problema. Dice calcular el área y el perímetro de un rectángulo. Si se conoce que su largo es 27 centímetros, no nos olvidemos un dato muy importante, que la base es el largo. Aquí está, la base es el largo y la altura es el ancho. Es decir, entonces dice su largo, que va a ser la base 27 centímetros, y su ancho es 1/9 de largo, dice. Entonces voy a tener que la altura es igual a 1/9 de largo, que es decir, ¿cuánto? De la base, por B, digamos, ¿no? Entonces, a este dato de aquí lo voy a hacer como un problema y lo voy a resolver. Y digo, voy a encontrar la altura que es 1/9 por la base. Y reemplazo datos. 1/9, ¿cuánto mide la base? 27 centímetros, entonces voy a poner por 27 y voy a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. En este caso lo vamos a colocar con rojito para que vean que aumentamos la unidad. Y multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces el resultado que voy a tener es 1 por 27, 27 y 9 por 1, 9. Simplificado esto voy a tener la altura que es igual a 3. ¿3 qué? 3 centímetros. Por lo tanto, entonces, 3 centímetros. Ahora, ¿qué me está pidiendo? Encontrar el área. Ahora sí, ya con esos datos fácilmente encuentro el área. Y mi fórmula que me dice área es igual a base por la altura. Reemplazando los datos en nuestra fórmula, tengo área es igual base que mide 27 por la altura que mide 3, que ya la encontramos. Entonces voy a tener área es igual 27 por 3, 27 por 3, 81. ¿Qué? Centímetros. ¿Centímetros qué? Cuadrado. No nos olvidemos que toda área se mide en cuadrado. Por lo tanto, sería 81 centímetros al cuadrado. Y también me pide el perímetro. La fórmula del perímetro dice que es perímetro es igual a 2 por, no nos olvidemos que el paréntesis significa por, base más altura. Entonces voy a reemplazar a esos datos de la fórmula y digo perímetro es igual 2, paréntesis la base, ¿cuánto mide? 27, más la altura, ¿cuánto mide? 3. Entonces voy a tener perímetro es igual 2, dentro del paréntesis tengo una suma, por lo tanto voy a sumar 27 más 3, 30. Y ahora tengo una multiplicación que digo 2 por 30, 60. ¿60 qué? 60 centímetros. Y ya encontramos lo que el problema nos pedía, que era encontrar el área y el perímetro.